Bienvenidos al Club de los Intensos. Este es el segundo episodio de este espacio donde no venimos a mirar las historias desde lejos, sino a meternos adentro de ellas, a sentirlas, a discutirlas, a obsesionarnos un poco, que para eso estamos acá. Y hoy toca una de esas tragedias que uno no olvida. Una historia sobre destino, miedo, poder, amor y caída. Porque en este episodio vamos a hablar de Star Wars, el episodio 3, La venganza de los Sith. Y sobre todo de algo que vuelve a esta película tan poderosa, el modo en que Anakin Skywalker, el elegido, cambia poco a poco hasta convertirse en Darth Vader. No en un segundo, no por una sola decisión, no porque sí, sino a través de heridas, miedos, frustraciones, pérdidas y una necesidad cada vez más desesperada de controlar aquello que ama. Hoy vamos a meternos en esa transformación, en cómo un héroe se rompe, en cómo una promesa se corrompe y en por qué esta película para muchos no es solo una de las más intensas de Star Wars, sino la herida central de toda la saga. Esto es el Club de los Intensos. Ponete cómodo porque hoy nos toca tocar el lado más oscuro de una tragedia galáctica. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una de las películas más trágicas de toda la cultura popular, Star Wars, episodio 3. Porque si algo hace especial a esta película, no es solamente que muestre el nacimiento del Imperio, la caída de los Jedi o el ascenso de Palpatine. Lo que verdaderamente lo convierte en una obra central dentro de Star Wars es que nos muestra algo mucho más doloroso, la destrucción interna de Anakin Skywalker. Y eso es lo fascinante. Porque Anakin no empieza como un monstruo, no empieza como un tirano, ni empieza como Darth Vader. Empieza como una promesa, empieza como el elegido, como el niño que debía traer equilibrio a la fuerza, como el héroe en el que todos, de una forma u otra, depositaron sus esperanzas. Entonces la gran pregunta no es simplemente cómo nace Darth Vader. La verdadera pregunta es cómo muere Anakin Skywalker. Y lo más interesante es que esa muerte no ocurre en un solo instante. No sucede solo cuando se arrodilla ante Palpatine. No sucede solo cuando ataca al templo Jedi. No sucede solo cuando se pone la máscara. Anakin cae mucho antes. Cae en pequeñas decisiones, cae en miedos que no sabe nombrar, cae en heridas que nadie supo curar. Cae en una necesidad desesperada de control y sobre todo porque confunde amor con posesión, poder con protección y destino con derecho. Hoy quiero recorrer esa caída paso a paso, no solo para entender por qué Anakin se convierte en Darth Vader, sino para entender por qué su historia sigue siendo tan poderosa. Porque La venganza de los Sith no es solamente una película de ciencia ficción, es una tragedia, la historia de un hombre que quería evitar el dolor y terminó convirtiéndose en su máxima expresión. El elegido, una idea más pesada que una identidad. Para entender la caída de Anakin, primero hay que entender el peso insoportable que cargó desde el comienzo. Anakin nunca fue una persona normal dentro del universo de Star Wars. Desde niño fue definido por otros como alguien excepcional, no como alguien con potencial, sino como alguien marcado por una profecía, el elegido. Y eso, lejos de ser una bendición, termina siendo una condena. Porque cuando a un niño se le dice que está destinado a algo inmenso, se le roba la posibilidad de construirse lentamente. Ya no puede simplemente equivocarse, crecer, dudar o descubrir quién es. Tiene que representar una idea y tiene que estar a la altura de una expectativa casi mítica. Anakin no solo tiene que ser bueno, tiene que ser extraordinario. No solo tiene que ser Jedi, tiene que ser el Jedi que cambie el destino de la galaxia. Ese tipo de presión deforma a cualquiera. Y además hay algo muy importante. Los Jedi aceptan que Anakin puede ser el elegido, pero nunca terminan de confiar verdaderamente en él. Lo incorporan a la orden, sí, pero siempre con distancia, siempre con sospecha, como si hubiera algo en él que no terminan de domesticar. Entonces Anakin crece con un mensaje contradictorio. Eres el más importante de todos, pero no confiamos en ti. Y ese tipo de contradicción es explosiva. Por un lado, alimenta su orgullo, por otro lado, alimenta su resentimiento.
Lo hace sentirse especial, pero también rechazado. Lo hace creerse superior, pero al mismo tiempo profundamente inseguro. Anakin entra a la venganza de los Sith siendo ya un hombre fracturado por esa tensión. Es poderoso, admirado en la guerra, extraordinariamente talentoso, pero internamente sigue siendo alguien que necesita desesperadamente ser validado. Y ahí está una de las claves del personaje. Anakin no solo quiere hacer el bien, quieren que reconozcan su grandeza. Quiere amor, quiere respeto, confianza, control. Y cuando esas cosas no llegan del modo que él cree merecer, empieza a mirar hacia otro lado. La guerra como escenario de su deformación. Cuando comienza episodio 3, Anakin ya no es el chico impulsivo de antes. Ahora es un guerrero, un héroe de guerra, un general, un hombre acostumbrado a resolver conflictos a través de la acción, la fuerza y la victoria. Y eso importa muchísimo, porque la guerra no solo le da experiencia, la guerra lo moldea moralmente. La República, en guerra, crea el ambiente perfecto para que alguien como Anakin se deteriore sin que nadie lo frene. En tiempos de paz, sus impulsos habrían sido alarmantes. Pero en tiempos de guerra, su agresividad, su eficacia brutal y su tendencia a actuar sin esperar permiso pueden confundirse con virtudes. Anakin se vuelve útil precisamente por lo que tiene de peligroso. Es rápido, es decisivo, es feroz, es capaz de hacer lo que otros no harían. Y eso en una guerra, eso se premia. La película lo representa desde el inicio como alguien brillante en el caos. Durante el rescate de Palpatine vemos su capacidad, su audacia y su talento, pero también vemos otra cosa, una facilidad creciente para moverse en terrenos morales oscuros. El gran momento es, por supuesto, cuando mata al conde Dooku. Ese instante es fundamental porque Dooku está derrotado, está desarmado, ya no representa una amenaza inmediata y sin embargo, Palpatine le ordena a Anakin que lo mate. Anakin duda, sabe que no corresponde, sabe que no es el camino del Jedi, pero lo hace. Y después dice algo clave, no debería haberlo hecho, no es el camino del Jedi. Ese momento es brillante porque no muestra a un villano disfrutando la crueldad, muestra algo mucho peor. Muestra a un hombre que cruza una línea moral y se da cuenta, pero sigue adelante. Es una grieta. Anakin todavía distingue bien y mal, todavía reconoce la transgresión, pero ya probó lo que significa justificar un acto terrible como un mal necesario. Y una vez que eso pasa, la caída se acelera, porque el primer crimen importante no destruye al alma de inmediato. Lo que hace es abrir una puerta. Después del primer paso, los siguientes resultan más fáciles. El miedo como fuerza central del personaje. Hay una frase que atraviesa toda la tragedia de Anakin y que en esta película explota por completo: el miedo a la pérdida. Ese es el corazón de su caída, no el odio, no la ambición pura, no la maldad por sí misma, el miedo. Anakin teme perder a quienes aman, y ese miedo no nace de la nada, viene de una herida profunda. Perdió a su madre, no pudo salvarla, llegó tarde, y esa experiencia lo rompió internamente. La muerte de su madre no fue solo una tragedia personal, fue la confirmación traumática de que amar significa quedar expuesto al dolor y de que no tener poder suficiente significa ser impotente frente a la muerte. Desde entonces, Anakin ya no ama de manera libre, ama con pánico, con desesperación, queriendo evitar lo inevitable. Por eso, cuando empieza a tener visiones sobre Padmé muriendo en el parto, todo en él colapsa. No lo vive como una posibilidad, lo vive como una sentencia. Y como ya fracasó una vez en salvar a alguien que amaba, está dispuesto a hacer cualquier cosa para no repetir esa pérdida. Acá aparece una idea fundamental del personaje. Anakin no acepta los límites de la existencia. No acepta que no todo puede controlarse. No acepta que el amor implique vulnerabilidad. No acepta que la muerte sea parte de la vida. Y en esa negativa hay algo profundamente humano, pero también profundamente peligroso, porque cuando una persona decide que cierto dolor es inaceptable a cualquier costo, empieza a justificar cualquier medio para evitarlo. Ese es el punto exacto donde el amor comienza a deformarse. Anakin no quiere acompañar a Padmé,
No quiere simplemente cuidarla, quiere impedir que la muerte la toque, quiere dominar el destino. Y ahí es donde el miedo se transforma en semilla de tiranía. Los Jedi, una orden incapaz de entenderlo. Ahora bien, sería muy fácil contar esta historia como si Anakin cayera solo por sus propios defectos, pero eso simplificaría demasiado la tragedia, porque la venganza de los Sith también muestra el fracaso de la Orden Jedi. Los Jedi no crean a Darth Vader directamente, pero sí contribuyen a su nacimiento por incapacidad, rigidez y ceguera emocional. El problema de la Orden no es solamente que tenga reglas estrictas, el problema es que no sabe qué hacer con alguien como Anakin, alguien que siente intensamente, que ama intensamente y que teme intensamente. Los Jedi le exigen desapego, calma, disciplina, renuncia, pero nunca logran acompañarlo de verdad en sus conflictos internos. Le piden que no tenga miedo, pero no le enseñan a atravesarlo. Le piden que deje ir, pero no le ofrecen consuelo real para sus pérdidas. Le piden confianza, pero no lo hacen sentir confiado. En el episodio 3 esto se vuelve especialmente evidente en la relación del consejo con él. Lo nombran representante del consejo por presión política, pero no lo convierten en el maestro, y eso lo humilla. Le dicen que es especial, pero lo rebajan. Le piden que espíe a Palpatine, pero al mismo tiempo desconfían de él. Otra vez, la misma contradicción. Te necesitamos, pero no te respetamos plenamente. Y para alguien como Anakin, que ya vive herido por el orgullo y la inseguridad, eso es combustible puro. No se trata de justificar sus decisiones, se trata de entender que la orden falla en leer el peligro que tiene delante. No perciben que Anakin no necesita solo instrucciones, necesita guía emocional, necesita a alguien que vea su angustia real. Obi-Wan lo quiere, sí, pero muchas veces los trata más como un alumno que debe estar a la altura que como un hombre al borde del colapso. Yoda lo escucha, pero responde desde la doctrina, no desde la empatía. Cuando Anakin expresa su miedo a perder a alguien, Yoda le dice que debe entrenarse para dejar ir todo lo que teme perder. La frase es coherente con la filosofía Jedi, pero en ese momento para Anakin suena casi insoportable, porque no escucha contención, escucha distancia. No ve comprensión, escucha resignación. Y en ese vacío entra Palpatine. Palpatine, el hombre que le dice exactamente lo que quiere escuchar. Si los Jedi representan una estructura fría, rígida y decepcionante para Anakin, Palpatine representa lo contrario. Representa cercanía, reconocimiento y validación. Esa relación es una de las más importantes en toda la saga. Palpatine no manipula a Anakin solamente con poder, lo manipula con comprensión aparente. Le habla como si lo entendiera, le reconoce su talento, le confirma que los demás lo subestiman, le da un lugar de privilegio y lo hace sentir visto, y eso emocionalmente es devastadoramente eficaz. Palpatine entiende algo que los Jedi nunca terminan de comprender. Anakin no necesita primero una ideología, necesita una respuesta emocional a sus heridas. Por eso lo seduce de manera gradual. No le dice de entrada, sé malvado. Le dice, eres más grande de lo que ellos creen, ellos te limitan, tú mereces más, tu poder puede evitar la tragedia. Es un lenguaje peligrosísimo porque mezcla verdad con veneno. Sí, los Jedi lo subestiman a veces. Y sí, Anakin es extraordinario y también tiene miedo de perder a Padmé. Y sí, quiere salvarla. Pero Palpatine convierte esas verdades en argumentos para corromperlo. Le ofrece lo que la Orden no puede ofrecerle, una salida a su miedo, o al menos la ilusión de una salida. La tragedia de Anakin es que no cae únicamente porque lo engañan, cae porque quiere creer que existe un poder suficiente para dominar la muerte, quiere creer que su dolor puede evitarse, quiere creer que todo lo que siente justifica lo que está a punto de hacer. Palpatine no inventa la oscuridad de Anakin, la organiza, la nombra, la autoriza. Y en ese sentido, su manipulación es brillante. No destruye la identidad de Anakin desde afuera, le ofrece una versión torcida de sí mismo, donde sus peores impulsos parecen virtudes necesarias.
La caída moral, cuando el fin justifica todo. Llega entonces el punto de no retorno. Anakin descubre que Palpatine es el Sith que los Jedi están buscando, y en ese momento todavía podría haber otro camino. De hecho, por un instante lo elige. Va con Mace Windu y le revela la verdad. Esto es importantísimo porque demuestra que Anakin aún no está completamente perdido. Todavía quiere hacer lo correcto. Todavía tiene una lealtad parcial hacia la orden. Todavía duda. Pero cuando corre a la oficina de Palpatine y ve a Windu a punto de matarlo, toda la tensión interna explota. En esa escena se cruzan todos sus conflictos, su desconfianza hacia los Jedi, su dependencia emocional de Palpatine, su terror por Padmé y su convicción de que necesita vivo al Sith para aprender a salvarla. Entonces toma la decisión fatal, intervenir. No mata directamente a Windu al principio, lo desarma, pero sabe perfectamente lo que está haciendo. Y cuando Windu cae, cae también el último gran límite moral de Anakin. A partir de ahí, la lógica cambia por completo. Ya no se trata de actuar bien, se trata de convivir con lo que ya hizo. Y eso empuja a un mecanismo muy humano y muy oscuro. Si ya crucé esta línea por una causa, entonces necesito que esa causa justifique todo, porque si no tendría que admitir que me condené por nada. Entonces Anakin se entrega a Palpatine, no como alguien convencido del mal, sino como alguien desesperado que necesita que su crimen haya servido para algo. Y ahí nace Darth Vader. No nace de la fuerza, nace de la racionalización. Hice algo terrible, pero fue necesario. Estoy yendo demasiado lejos, pero es por amor. Estoy perdiéndome, pero al final valdrá la pena. Ese es el autoengaño central. Anakin convierte el horror en sacrificio. Y al hacerlo comienza a destruir por dentro todo lo que alguna vez quiso proteger. El Templo Jedi, el momento más terrible. Hay pocas escenas tan perturbadoras en Star Wars como el ataque al Templo Jedi. Porque ahí ya no estamos ante una caída simbólica. Estamos ante la materialización del monstruo. Anakin, ahora Vader, entra al corazón mismo de la orden y participa en la masacre, incluso de niños. Y lo más doloroso de esta escena no es solo la violencia, es la sensación de vacío espiritual. Anakin ya no actúa como alguien en conflicto visible, actúa como alguien que decidió apagarlo todo. Eso suele pasar en las tragedias más oscuras. El sujeto no se convierte de pronto en una figura eufórica del mal. Se vacía, se anestesia, se entrega a una misión que reemplaza toda conciencia. La pregunta entonces es, ¿cómo puede alguien que amaba, que sufría, que quería salvar, terminar haciendo algo así? La respuesta es terrible pero coherente, porque cuando una persona acepta que su objetivo está por encima de toda moral, ya no hay límite real. Si salvar a Padmé justifica traicionar a los Jedi, si traicionar a los Jedi justifica matar a Windu, y si matar a Windu justifica entregarse a Sidious, entonces todo lo demás puede encadenarse. Así funciona la caída ética, no como un salto repentino, sino como una pendiente. Cada acto exige justificar el anterior. Cada nueva atrocidad intenta dar sentido a la anterior. Y cuanto más lejos llega alguien, más insoportable se vuelve la idea de regresar. Por eso Darth Vader no nace solamente cuando Anakin elige el lado oscuro. Nace cuando acepta que, por su meta personal, hay vidas sacrificables. En ese punto, el elegido se vuelve exactamente lo contrario de lo que debía ser. Ya no trae equilibrio, trae devastación. Padmé, el amor que no pudo salvarse de la posesión. Uno de los elementos más dolorosos de la venganza de los Sith es que todo lo que Anakin hace supuestamente lo hace por amor, y sin embargo ese amor termina destruido por su propia necesidad de control. Padmé no necesita que Anakin conquiste la galaxia por ella, no necesita que desafíe a la muerte con violencia, no necesita un salvador omnipotente, necesita a Anakin, al hombre que ama. Pero Anakin ya no sabe amar sin miedo, y por eso empieza a relacionarse con Padmé como alguien que debe ser preservado a cualquier precio, incluso en contra del mundo, incluso en contra de ella misma.
Esto se ve con toda claridad en la escena final entre ambos, en Mustafar. Padmé todavía cree que puede rescatarlo. Todavía ve a Anakin detrás del horror. Todavía intenta hablarle desde el amor, pero Anakin ya está completamente consumido por otra lógica. Habla de poder, de destruir enemigos, de gobernar la galaxia juntos. Lo que alguna vez fue amor compartido ahora se convirtió en un proyecto de dominación. Y eso es clave. Anakin cree que está ofreciendo una solución, pero en realidad está negando la libertad de Padmé. No le está preguntando qué quiere, le está imponiendo una visión del mundo nacida de su miedo y de su delirio de control. Por eso cuando la ve con Obi-Wan, su reacción no es dolor sereno ni tristeza, es posesión herida. Sospecha traición, sospecha abandono, sospecha que le están quitando aquello que él cree estar salvando. Y termina arcándola con la fuerza. Ese gesto es definitivo porque ahí el amor queda desenmascarado en su forma más corrupta. El hombre que quería salvarla se convierte en el hombre que la destruye. No necesariamente porque quisiera matarla, sino porque su modo de amar era incompatible con dejarla ser. Y ahí la tragedia alcanza su punto más cruel. Anakin cae para evitar una muerte y termina siendo causa de esa muerte. Obi-Wan y Anakin, de hermanos a enemigos. La pelea en Mustafar no es grande solo por la coreografía o por la escala visual. Es enorme porque es el duelo emocional más importante de la saga. No estamos viendo un combate clásico entre héroe y villano, estamos viendo una relación destruida. Obi-Wan no es solo el maestro de Anakin, es su hermano mayor simbólico, su compañero, su vínculo más estable dentro de la orden. Por eso cuando pelean, lo que se rompe no es solo una alianza política o espiritual, se rompe una intimidad. Y eso se escucha con claridad en la frase devastadora de Obi-Wan. Tú eras el elegido. Ahí está concentrado todo, la esperanza perdida, la decepción, la impotencia, el duelo. Obi-Wan no está hablando solamente del destino de la galaxia, está hablando del hombre que amó como a un hermano y al que ya no reconoce. Y lo más trágico es que Anakin en ese momento tampoco puede reconocer verdaderamente a Obi-Wan. Lo ve como enemigo, como un obstáculo, como parte de la estructura que siempre lo limitó. La oscuridad no solo lo volvió cruel, lo volvió incapaz de percibir amor sin sospecha. Ese es uno de los signos más claros de su transformación en villano. Ya no interpreta las relaciones humanas desde la confianza, sino desde la amenaza. Y al final, cuando queda destrozado física y espiritualmente en la orilla de Mustafar, lo que vemos no es solamente el nacimiento visual de Vader, vemos algo peor. Vemos la culminación lógica de una identidad consumida por su propio fuego interno. Anakin quería ser más poderoso que todos, quería torcer el destino, quería evitar el sufrimiento, y termina mutilado, solo, derrotado, reducido a puro dolor. Es poético en el sentido más cruel. Se convirtió en aquello que su miedo estaba fabricando desde el principio. El nacimiento de Darth Vader. No la máscara, sino la prisión. Hay un error común al pensar la transformación de Anakin. Creer que Darth Vader nace cuando se coloca la armadura. Visualmente sí, esa es la imagen icónica, pero simbólicamente Darth Vader ya nació antes. La armadura no crea al monstruo, la armadura lo sella, lo convierte en una prisión viviente. Y eso es lo genial del final del episodio 3. Vader no emerge glorioso, no se siente como un conquistador pleno, se siente como una ruina mecanizada, como un hombre que perdió todo, incluso aquello por lo que vendió su alma. Cuando pregunta por Padmé y Palpatine le dice que él mismo la mató, ocurre el golpe final. Todo lo que hizo, lo hizo supuestamente para salvarla, y ahora descubre que no solo no la salvó, sino que la perdió por sus propias acciones. En ese instante, Darth Vader queda fijado como identidad trágica. Ya no es simplemente Anakin corrompido. Es Anakin atrapado para siempre dentro del resultado de sus peores decisiones. Eso es lo que vuelve tan poderosa la figura de Vader dentro de la trilogía original una vez que vimos el episodio 3. Ya no es solo un villano imponente, es un hombre condenado a evitar la forma final de su fracaso. La máscara oculta su rostro, sí, pero más profundamente oculta una verdad insoportable,
que el monstruo no reemplazó al héroe, sino que nació de él. ¿Por qué esta historia funciona tan bien? La razón por la que la caída de Anakin sigue impactando tanto no es solo porque esté bien conectada con el resto de la saga. Funciona porque toca una verdad humana muy profunda. Anakin no cae por ser irreconocible, cae por cosas reconocibles. Por miedo a perder, por orgullo herido, por necesidad de ser validado, por no tolerar la impotencia, por convencerse de que una excepción moral puede salvar a algo amado. Todo eso existe en grados menores en muchísimas vidas humanas. Lo que Star Wars hace es llevar esas emociones a una escala mítica. La historia de Anakin nos perturba porque exagera una posibilidad real, que alguien con amor genuino, talento real y dolor auténtico pueda destruirse moralmente si deja que el miedo gobierne cada decisión. Y también porque muestra algo incómodo. Las buenas intenciones no alcanzan, no basta con querer salvar. No basta con amar mucho, no basta con sufrir de verdad. Sin humildad, sin límites, sin capacidad de aceptar el dolor y la pérdida como parte de la vida, el amor puede volverse posesión, la protección puede volverse dominio y la esperanza puede volverse terror. Anakin no fracasa por sentir demasiado, fracasa por no saber qué hacer con lo que siente. El elegido, pero al revés. Hay una ironía hermosa y terrible en todo esto. Anakin era el elegido, y de algún modo la profecía sí se cumple. Pero antes de traer equilibrio, trae un periodo de oscuridad monstruosa. Eso hace que su arco sea todavía más trágico, porque su destino no era simple, no era lineal, no era heroico en el sentido clásico. Para llegar a destruir a los Sith, definitivamente primero tenía que convertirse en uno de ellos. Para equilibrar la fuerza primero la desbalancea de manera brutal. Para redimirse primero debía caer hasta el fondo. En la venganza de los Sith, entonces, no vemos el fracaso de una promesa cualquiera. Vemos el descenso necesario, aunque devastador, de un personaje que solo puede completar su arco pasando por la monstruosidad. Y eso le da a la saga una profundidad enorme, porque el héroe no es puro, el villano no nació monstruo, la rendición futura no borra el horror pasado, y el destino no anula la responsabilidad. Anakin fue víctima de manipulación, sí, fue herido también, fue incomprendido, pero también eligió. Y esa mezcla entre condicionamiento y elección es lo que hace que su historia sea tan rica. La venganza de los Sith no trata solamente sobre la caída de la República. Trata sobre la caída de un hombre que fue amado, que fue temido, que fue extraordinario, un hombre herido, un hombre que quiso vencer a la muerte y terminó sirviéndole. Anakin Skywalker no se convierte en Darth Vader de golpe, se convierte lentamente a través del miedo, el orgullo, el dolor, la soledad y una serie de decisiones que van apagando una por una las partes más nobles de sí mismo. Y por eso su historia sigue siendo tan poderosa, porque nos recuerda que el mal muchas veces no aparece con un rostro desconocido, a veces aparece como una deformación de lo que alguna vez fue luminoso, como un ideal roto, como una promesa corrompida, como alguien que quiso hacer el bien pero quiso hacerlo a cualquier costo. Y tal vez esa sea la verdadera tragedia de Anakin Skywalker, que no dejó de ser importante cuando cayó, no dejó de ser central, no dejó de ser el elegido. Solo que el elegido, antes de convertirse en redentor, tuvo que convertirse en herida, y esa herida tiene un nombre, Darth Vader. Y bueno, así llegamos al final de este segundo episodio del Club de los Intensos. Hoy nos metimos en una de las caídas más dolorosas de toda la ficción. Gracias por acompañarme en este viaje una vez más. Gracias por ser parte de este club donde sentir demasiado nunca es un problema, sino casi una regla. Y además, qué mejor momento para hablar de Star Wars que este, así que les mando un abrazo enorme y les deseo a todos un muy feliz día de Star Wars. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Club de los Intensos.